Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer rescindir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificándolas mediante la sangre de su cruz, a todos los seres del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Colosenses 1, 16, 20. Me da mucho gusto que nuevamente nos acompañen en nuestro curso de los Salmos, en su capítulo 12, en el que vamos a ver hoy el Salmo 37. El Salmo 37 es un salmo largo, podríamos decirlo, tiene 40 versículos. Es el salmo de los destinos del justo y del impío. Es el título que lleva este salmo, ¿sí? Habla de aquel que es justo y de aquel que es impío. La conducta del justo y la conducta del impío. La recompensa del justo y el castigo del impío. Pero este salmo tiene una característica muy especial. Este salmo está escrito en alefato. No estoy diciendo alfabeto. El alfabeto tiene vocales y consonantes. Nuestro alfabeto, que es nuestro sistema de escritura por alfabeto. El hebreo, nosotros sabemos que el hebreo original no tiene vocales. Aunque al momento de hablar se pronuncia la vocal, no se escribe, ¿sí? Esto es algo muy especial, muy propio del idioma hebreo. Entonces, nosotros tenemos que por eso es alefato, porque únicamente se escriben las consonantes. Así entonces, nosotros vamos a poder ver que el Salmo 37 tiene 22 letras y además una característica más. Nosotros vamos a poder ver que cada letra tiene un valor numérico. Aclaremos aquí, si nosotros vemos el número 1, encontramos la letra del número 1, su nombre es Aleph. Esto no quiere decir que suene como A, no. Esta Aleph propiamente no tiene sonido, sería como para nosotros como la H muda. Entonces, bueno, regresando, vemos que el alefato hebreo tiene 22 letras y que cada letra tiene un valor numérico. Así vamos a encontrar que del 1 a la letra décima, su valor numérico es del 1 al 10. Después lo que sería propiamente la letra Kaf, su valor numérico es 20, la Med 30, Mem 40, Num 50, Samej 60, Ayin 70, Pei 80, Tzadi 90, Kuf 100, Res 200, Shim 300 y Tab o Tau 400. Otra de las características muy especiales que tiene el alefato hebreo es que además de que cada letra tiene un valor numérico, pues cada letra también tiene un significado. Y así vamos a poder ver que Aleph
que no tiene sonido, no es que suene como A, aclaro, es una letra muda. Su significado es cabeza de buey, principio eterno. Bet, casa, dualidad o división. Gimel, camello, ideas importantes, propósito divino. Dalet, puerta, creación, este mundo en este tiempo. G o Y, ventana, eternidad, el otro lado. Bau, anzuelo, conectarse, pecado, carne. Sayin, espada, conflicto, lo completo, perfección. Yet, cercado, un nuevo comienzo, nueva creación. Tet, nueva vida, una vida, civilización, fruto. Yod, mano, nivel, más alto de actividad. Ley, responsabilidad. Después tenemos el 11 y 12 como no letra, pero es juicio, desorden, gobierno, perfecto. Después vamos ya retomando la letra Kaf, con el valor numérico 20, que es sostener, mano que alcanza. Lamed, buey, aquijada. Men, prueba, agua sin fronteras. Num, serpiente, individuo en la dimensión tiempo, Pentecostés. Samek, Satanás o serpiente. Ayin, ojo, manantial, la suma total de este mundo, restauración. Pe o fe es boca. Sade, anzuelo. Kof, ojo de aguja. Res, cabeza que emerge, insuficiente. Sin o shin, diente. Y tab o tau, cruz, letrero, eternidad, fin de la existencia. Así entonces, ¿qué vamos a encontrar en este salmo? Que, como ya repito, está escrito en alefato. De ahí que estoy explicando yo el significado de cada letra, el valor numérico que tiene cada letra del alefato hebreo. No porque esto tenga que ver con el salmo, sino como un dato de cultura general, pues que me gustó señalar. Pasando ya ahora sí al análisis de este Salmo 37, al estudio, para que posteriormente nosotros podamos entrar en oración con este Salmo 37, habiéndolo comprendido en su profundidad, en su sentido teológico, en la voluntad perfecta de Dios con la que nos entrega este Salmo, ¿verdad? Porque sabemos que los salmos pues son inspirados por Dios. Entonces, nosotros podemos ver que este Salmo 37, como ya dije, está titulado como Destinos del justo y del impío. No sin antes señalar por qué decimos que este salmo está escrito en alefato. Para que se entienda de mejor manera, es una especie de acróstico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno o dos versículos, en su mayoría cada dos versículos, la primera letra de estos versículos empieza con la letra del alefato que corresponda, empezando desde la primera hasta la última, señalando que son 22 letras. Así entonces, vamos a dar lectura a nuestro salmo, ¿verdad? Dice, Salmo 37, Alef. O sea, la primera palabra que aparece en este versículo, ¿sí? Empieza con la letra Alef. Y así vamos a ir avanzando. Voy a señalar yo la letra y ustedes deberán saber que en hebreo la primera letra que está apareciendo es la que corresponde al alefato, a manera de acróstico. Ok, Alef. No te acalores por los malvados, ni envidies a los que hacen el mal, pues pronto se secan como el heno, como la hierba tierna se marchitan. Bet. Confía en Yahvé y obra el bien. Vive en la tierra y practica la lealtad. Disfruta pensando en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón. Gimel. Encomienda tu vida a Yahvé. Confía en Él
que actuará. Hará brillar como luz tu inocencia y tu honradez igual que el mediodía. Dalet, descansa en Yahvé, espera en él, no te acalores contra el que prospera, contra el hombre que urde intrigas. De la ira, abandona el enojo, no te acalores, que será peor, pues los malvados serán extirpados, mas los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Bao, un poco más y no hay malvado, busca su lugar y ya no está, mas los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. El malvado maquina contra el honrado, rechina dientes contra él, pero el Señor de él se ríe, pues ve que llega su día. Yet, desenvaina la espada, los malvados tensan su arco contra el mísero y el pobre para matar a los hombres honrados. Su espada penetrará en su corazón y sus arcos quedarán destrozados. Tet, más vale lo poco del honrado que la enorme riqueza del malvado. Se quebrarán los brazos del malvado, pero Yahvé sostiene a los honrados. Yod, conoce Yahvé la vida de los íntegros, su heredad durará para siempre. En tiempo de escasez no se avergonzarán, en los días de penuria gozarán de hartura. Kaf, los malvados en cambio perecerán, todos los enemigos de Yahvé se angostarán, como el verdor de los prados, como humo se desvanecerán. Lamed, el malvado toma prestado y no devuelve, pero el honrado se compadece y da. Los que él bendice poseerán la tierra, los que maldice serán exterminados. Mem, Yahvé da firmeza a los pasos del hombre, se complace en su camino. Aunque caiga, no queda tirado, pues Yahvé lo sostiene por la mano. Num, fui joven, ya soy viejo. Nunca vi a un justo abandonado, ni a sus hijos pidiendo pan. A diario es compasivo y presta a sus hijos, les aguarda la bendición. Samek, apártate del mal, no obra el bien y siempre tendrás una morada. Porque Yahvé ama la justicia y no abandona a sus amigos. Ahí, los criminales son exterminados, la descendencia del malvado cercenada. Los hombres poseerán la tierra, habitarán en ella para siempre. P. La boca del honrado susurra sabiduría, su lengua habla con rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos nunca vacilan. Sade. Espía el malvado al honrado tratando de acabar con él, mas Yahvé no lo entrega en su mano ni deja que en el juicio lo condenen. Kof, espera en Yahvé, sigue por su senda, él te exaltará y heredarás la tierra, contemplarás el exterminio del malvado. Res, he visto al malvado arrogante empinarse como cedro del Líbano. Pasé luego y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Sin, observa al íntegro, mira al honrado. Tendrá futuro el hombre de paz, mas el rebelde será aniquilado y el futuro del malvado frustrado. Tao, la salvación del honrado viene de Yahvé. Él es su refugio en tiempo de angustia. Yahvé lo ayuda y lo libera. Él lo libra del malvado, lo salva porque se acoge a él. Este es el Salmo, ya lo vimos
es largo, tiene varios versículos y uno o dos versículos por cada letra del alefato. Pero aquí el contenido que tiene este salmo es inmenso. El significado, el mensaje, la enseñanza, la recomendación de Dios es infinita. Es uno de los salmos más ricos, más exquisitos que debemos nosotros saber paladear, vivir con él, tenerlo como guía en nuestro actuar cotidiano. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos que en este salmo se estaría hablando de lo que es el amor propio. Tener amor propio no es malo cuando esto se limita a la dignidad que uno quiere tener sobre su persona, sobre las personas que quiere. Dignidad, llamándole en una dignidad justa, adecuada, medida, amor propio de manera correcta. Cuando este amor propio rebasa esa línea tan delgada que es la dignidad, la justa dignidad, entonces se convierte en orgullo. Y ese orgullo puede llegar a rayar en una soberbia. Entonces, es aquí en donde nosotros vamos a encontrar que este salmo nos está orientando para que nos demos cuenta en qué lado de la línea, ¿verdad?, del bien, del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y del pecado, nos estaríamos moviendo. Cuando se hable de una dignidad como ser humano, es correcto. Pero cuando esto ya cae en orgullo y en soberbia, cuidado, porque nos estamos cruzando la línea que nos convierte no en justos, sino en impíos. Este salmo habla de lo que es justo y de lo que es impío. Así entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que en el vivir, en el diario, en lo cotidiano, en lo que se enfrenta día a día, circunstancias, momentos, vivencias, situaciones diversas que nos da la vida, vamos a encontrarnos con una serie de sensaciones, sentimientos, a veces, ¿verdad?, muy injustos o medio merecidos, pero aquí más que nada es cuando de manera clara nosotros sentimos que siendo justos o creemos ser justos, recibimos a cambio cosas dolorosas que no esperábamos, ¿verdad? O que vemos que actuando justos no podemos prosperar, no podemos crecer, no podemos lograr aquello que necesitamos o deseamos, o nuestras metas o planes que pueden ser buenas no pueden ser alcanzadas. Comparándolo con otras personas que no dirigiéndose de la mejor manera o actuando de manera correcta o justa, pues alcanzan éxitos, tienen logros, tienen metas conquistadas, y uno pues solamente se queda viendo el avance y la prosperidad de alguien que nosotros consideramos impíos. Así entonces vamos a hacer un análisis, es aquí en donde, haciendo un análisis, ¿verdad?, de nosotros, yo quisiera que se conocieran, se autoevaluaran. ¿Y qué pasa cuando ustedes encuentran que a una persona o a unas personas o una circunstancia en su trabajo, en la familia, en los amigos, en la comunidad en la que viven, en la que ustedes consideran que han actuado bien y esperan una reciprocidad en el trato de todas estas personas, amigos, familia, trabajo, esperan una conducta recíproca, una respuesta igual? ¿Y qué pasa cuando en lugar de eso ustedes encuentran que ante su autenticidad, su buen actuar, encuentran hipocresía?
encuentran ingratitud, difamación, traición, injusticia, abuso, engaño, fraude, insultos, calumnias, falsas acusaciones, los enjuician o los juzgan de manera injusta, sufren violencia física o emocional, una falta de respeto o se sienten ultrajados. Y podemos seguir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes, a cambio de una conducta íntegra, en buena voluntad, en rectitud, en honestidad, en moralidad, en amor de Dios, han actuado con su familia, con sus cercanos, seres queridos, amigos, trabajo, comunidad, y en cambio de eso encuentran este tipo de situaciones? Bueno, es lógico, ¿verdad? El hombre por naturaleza, pues, quiere subsistir. Y la reacción de la mayoría de las personas, ¿verdad? Incluso aquellas que nos llamamos cristianas, somos débiles a veces en carácter, en convicción, en fe. Y nuestra reacción va a ser de enojo, de rencor, de rabia, rechazo. Vamos a querer reclamar. Y si no tenemos el valor de reclamar, porque hay personas que sintiendo todo esto, ante todas esas reacciones inesperadas de las personas, nosotros con enojo, con rencor, con rabia, con rechazo, no nos atrevemos a reclamar. Y a espaldas nos la pasamos quejando y lloramos. No sé cuál de las dos daña más. Si hacer un reclamo directo o a espaldas irnos quejando, doliéndonos con toda persona de aquello que nos ha sucedido, en la que nos están victimizando, ¿no? O nos hacemos víctimas. Deseamos, además del enojo, la rencor, la rabia, el rechazo, pues queremos una revancha, ¿no? Muchas veces. Sufrimos desilusión, tenemos tristeza. Queremos propinar a veces un daño igual o mayor, porque se lo merece. O deseo de verlo sufrir. Quisiéramos a veces, o sentimos el deseo de que, bueno, tú déjalo, espera, y quisiéramos que en una justicia, ¿verdad?, que decimos de Dios, quisiéramos verlo sufrir y tener un sufrimiento sin remedio, que sufra sin remedio, que sufra sin esperanza, o sea, que sufra en verdad. Esperamos que tenga pérdidas, o aquello que ha logrado de manera no merecida, pues que la pierda, que no la pueda conservar. Desearíamos que tuviera fracaso y que sufra necesidades. Oye, qué bien si logramos, ¿verdad?, o alcanzamos a ver que esa persona o personas que nos han tratado de la manera ya señalada, oye, qué bueno sería, ¿verdad?, que la viéramos llorar, ¿no? Sí, son sentimientos, no sé cuál de los dos reacciones, de unos que se dicen impíos y de los que se sienten buenos y víctimas de aquellos, no sé cuál de los dos sentimientos en el corazón son más bajos y son más del desagrado de Dios. Y quisiéramos nosotros poder vengarnos, ¿verdad? Sobre todo eso, esperamos la venganza. Y en relación a la venganza, bueno, voy a dar un adelanto. Si nosotros leemos Eclesiástico 28:1 dice: el que se venga sufrirá venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Entonces, para Dios es más grave vengarse
¿verdad?, de aquel que nos hizo daño. Porque Dios lleva cuenta de nuestros pecados. Entonces, cuidado con la venganza. Es grave la venganza. Vamos a dejar eso más adelantito, vamos a profundizar en ello. Pero aquí entonces vamos a señalar ahora qué es lo que tú deseas sin importar cómo. Porque hasta ahorita hemos hablado de una situación en la que uno actúa bien y a cambio vemos mal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya no estamos enfrentando exactamente una traición, una hipocresía, una ingratitud, una calumnia directa de alguien de quien esperábamos exactamente lo contrario? Esa es una situación, pero ahora vamos a dar un giro un poquito. ¿Qué pasa con aquellas personas que a lo mejor no nos están haciendo un daño directo, un daño frontal, no tienen un conflicto, una guerra con nosotros de manera directa? Pero sí, en cambio, vemos que su actuar no es el más correcto, no es el más cristiano, no obran en la voluntad de Dios. Sabemos que son ligeros en su actuar, rayando en lo impío, rayando en lo injusto, en lo pecador, y sabemos, y la gente, el común de la gente, ¿verdad?, saben de aquella fama que llega a tener una persona que no se conduce de manera correcta, que no se conduce de manera honesta, íntegra, que va pisando a quien se le atraviesa y a quien puede, abusando de quien está enfrente y como puede, dañándolo, menospreciándolo, causándole de verdad daño grave. Y lo vemos. Y sin embargo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos prosperar, lo vemos feliz, lo vemos íntegro, lo vemos suficiente, tranquilo. ¿Qué es lo que deseamos entonces cuando vemos a una persona así? Bueno, pues surge un sentimiento de querer lograr lo que ellos han logrado. No importa cómo. Sabemos que no han actuado de manera correcta. Y entonces surge una sensación de querer lograr lo que ellos han logrado. No importa que sabemos que no lo han hecho de la manera correcta y de la manera en la que actúan como buenos cristianos. Sabemos que no lo son. Y entonces queremos no solamente lograr lo que ellos han logrado, queremos tener lo que ellos tienen, queremos vivir como ellos viven. Queremos sentir que podemos disfrutar de la felicidad que ellos tienen, sin preocupaciones, sin necesidades, sin miedo, en esa plenitud. Y surge un sentimiento de envidia. Una envidia que vamos a ver, no es sana. Muchas veces, conscientes de que el actuar de esta persona en su éxito, en su prosperidad, no es la correcta, envidiamos eso. En lugar de querer rechazarlo, en lugar de querer darle la vuelta y decir no, vivir una vida como la que él tiene, de felicidad, de comodidad, a costa de ofender a Dios, de irritarlo, y después ser motivo de su cólera, no, porque eso significa pues la perdición, la perdición de la vida eterna de nuestra alma, ¿sí? Consideramos incluso que todo esto que están viviendo, que a los ojos de cualquiera resulta atractivo, es una inmerecida dicha. Claro que es una inmerecida dicha, no la merecen. Pero al mismo tiempo sentimos que nosotros sí la mereceríamos. Sentimos que nosotros sí merecemos tener esa dicha, sí mereceríamos tener esa tranquilidad, esa prosperidad, esa seguridad, esa
suficiencia y satisfacción de todo. La envidia es tremenda. Sentimos que ellos no lo merecen y nosotros sí, y que para ellos todo se dio fácil, ¿no? Para ellos fue fácil y para nosotros todo nos resulta muy difícil. Bueno, sin tomar en cuenta que finalmente nosotros vemos siempre, en la mayoría de los casos, apariencias. Yo no me explico cómo pueda dormir tranquila una persona que sabe que va por la vida atropellando a sus semejantes, haciendo daño. Yo no me imagino cómo pueda vivir una persona que, habiendo causado gran daño, y estoy hablando de homicidas, violadores, saqueadores, abusadores, gente impía de verdad. No me imagino cómo pueda vivir o cómo pueda enfrentar aquel momento en el que pueda caer en una desgracia, en un momento difícil, de gran dolor. Cómo pueda pedir, clamar a Dios auxilio o ayuda. No me imagino. Entonces, no demos por hecho que estas personas en verdad tienen una paz verdadera, una dicha verdadera, una tranquilidad verdadera. Yo creo que no la pueden tener porque más bien viven preocupándose por cuidar, defender y proteger todo aquello que han logrado y que saben no lo están logrado de manera honesta y correcta, íntegra. Saben que tal vez han arrebatado, saben que han abusado, saben que se han acomodado a la circunstancia. Ha sido robo, ha sido fraude, ha sido soborno, ha sido abuso, lo saben. Y de la misma manera saben que lo tienen que proteger, que lo tienen que cuidar, porque de alguna manera se les puede ir de las manos. De manera más fácil de la fácil que pudieron haberlo conseguido o logrado, ¿no? Entonces, pues, todo esto de lo que he estado señalando es lo que podemos nosotros encontrar en este salmo. Si nosotros nos ponemos a leerlo detenidamente, a eso se refiere este salmo. Pero también nos habla entonces de lo que debe hacer el hombre justo. ¿Qué debemos hacer si somos adeptos en el Señor? Repito, adeptos es el Señor. Si estamos en un camino de santidad, que no es ser santos, es buscar la voluntad de Dios, procurar vivir en la voluntad de Dios. Si caemos en pecado, reconocer, arrepentirnos, tratar de sanar, subsanar, corregir el daño si lo podemos hacer, reconciliarnos con Dios y seguir adelante. Eso es un camino de santidad, eso es ser adeptos en el Señor. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tantos salmos que hemos visto, bueno, todos en realidad, pero todos en general, y en general la palabra de Dios nos dice, confía en mí. Tenemos que confiar en Dios. Este salmo nos los vuelve a repetir. Nos dice también que actuemos con bien, en verdad, en justicia, de manera correcta. Que nos gocemos en Dios, que nos alegremos, que vivamos regocijados, esperando en Dios, alabándolo, siendo felices en su amor, no volteando a ver la felicidad del otro, sufriendo por nuestros deseos o metas no alcanzadas cuando el otro las alcanza de manera no honesta. No, gocémonos en lo poco o mucho que Dios nos pueda dar, en lo poco o mucho que de manera correcta, justa, honrada podamos lograr. Porque si lo hemos podido lograr, en realidad ha sido Dios el que nos los ha dado. Refugiándonos en Dios. ¿Y cómo nos podemos refugiar en Dios? En oración. Recurrir a la oración.
entrar en conversación con Dios. Eso es orar, conversar con Él, sentirnos acogidos y refugiados en Él. Y guardar silencio. Guardar silencio cuando debamos guardar silencio. Estoy de acuerdo que va a haber un momento, tal vez una situación en la que podamos alzar la voz, ¿verdad? Para aclarar, para señalar, pero de manera correcta, adecuada, cuando sea el momento preciso, justo, para poder después establecer una verdad. Pero si nada más voy a hablar quejándome, sin resolver nada, dañando o quejándome a espaldas, porque ni siquiera tengo el valor para enfrentar a la persona que me está dañando, bueno, si me volteo a espaldas para quejarme, mira, mejor no nos quejemos, mejor guardemos silencio, entremos en oración y esperemos en Dios. La justicia de Dios siempre llega. Eso es una verdad absoluta, sabiendo que Dios no miente y en su palabra lo dice. Entonces esperemos en Dios. No te permitas caer en la ira, en el enojo, en la rabia, no caigas en ese arrebato y alejémonos del mal. No empecemos a ver que porque yo no logro mis deseos, mis metas, prosperidad para mí, para los míos, satisfacer las necesidades en la manera y grado en la que quiero satisfacerlas, y veo que el impío lo logra, en lugar de alejarme, querer acercarme o apegarme o imitar y buscar de la misma manera en la que él lo ha logrado, tratar de actuar igual. No sería grave error. Al contrario, me alejo de esta situación, la evito, no me arriesgo a ponerme en una situación en la que se me haga fácil actuar de la misma manera. Mejor alejémonos de la oportunidad del pecado. Hay que alejarse. ¿Y qué hacer en su lugar? Bueno, seguir en los caminos de Dios, actuar y vivir con un corazón puro, un corazón que podamos entregar a Dios limpio, sin mancha, transparente, actuar con un corazón puro. Y así entonces, bueno, tendremos, como lo dice el Salmo, ¿cuál será la respuesta de Dios? Las promesas que Dios nos da Dios nos va a escuchar. El Salmo nos dice, Dios nos escucha, sabe lo que sentimos, sabe lo que estamos enfrentando cuando hemos sido víctimas injustas del impío. Sabe cuando hemos actuado con corazón limpio y siguiendo el camino de Dios, del Señor, y viendo cómo aquel que no lo hace prospera y nosotros no. Dios lo sabe. Entonces Dios nos escucha, Dios nos va a sostener. Él es el sustento. Él nos va a bendecir, nos va a dar la protección, nos va a dar la provisión. Él nos dará su justicia, que esa es la verdadera justicia. La justicia solamente la puede impartir el que todo lo sabe. El que todo lo sabe. Ni siquiera el hombre puede juzgar de manera justa a un semejante, porque no puede saberlo todo. Y si no puedes saberlo todo, no puedes hacer un juicio justo. Entonces no juzgues, incluso al impío, porque no lo sabemos todo. La justicia es del que todo lo sabe, y el que todo lo sabe solamente es Dios. Entonces a Él corresponde y de Él es la justicia. Así entonces, concluyendo, podríamos decir que finalmente con esto nosotros vamos a saber que lo que se siembra se cosecha. Ahorita o más tarde o después. Y si no, en la vida eterna.
que tenemos prometida si logramos vivir, ¿verdad?, en el camino de Dios y ser justos, justificados además. Lo que se siembra, se cosecha. Y vamos entonces aquí a darnos cuenta de lo siguiente. Todos nosotros que seguimos a Cristo, que tenemos fe, somos cristianos, decimos o pretendemos, buscamos, algunos lo logran en más medida unos que otros, pero aquí lo importante, lo que todos buscamos es conocer a Jesús. Todos queremos conocer a Jesús y nosotros sabemos que Jesús, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, Jesús hombre y Jesús hijo de Dios, fue un hombre piadoso. Ejemplo, con la mujer sirofenicia, cuando le pedía que sanara a su hija de un espíritu maligno, ¿verdad? Que le dice, no está bien que desperdicie o que dé el pan de los hijos a los perritos. Y le dice la sirofenicia, sí, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí Jesús vio una inmensa fe en esta mujer, pero además lo movió, ¿verdad? Fue un hombre piadoso y le dio la curación de su hija. Nosotros sabemos que Jesús perdonaba, fue un hombre perdonador. Malco, por ejemplo, que era el que llevaba al frente la guardia que iba a prenderlo el día de su agonía en Getsemaní para iniciar el juicio ante el Sanedrín y posteriormente el juicio ante Pilatos, que fue el juicio religioso y político, fue doble juicio el que vivió, el que tuvo Jesús. Malco era el hombre que iba al frente de la guardia que lo toma preso. Y Pedro, ¿verdad?, le cercena con su espada una oreja. ¿Qué hace Jesús? Tratándose de Malco, el persona que de alguna manera pues estaba participando en el daño que después le iban a hacer, en todo aquello que iba a sufrir. Bueno, lo perdonó. ¿Cómo? Le sanó su oreja. Entonces vemos aquí que Jesús fue un hombre piadoso, fue un hombre que perdonaba, fue un hombre comprensivo. Claro que fue comprensivo. Él comprende nuestra naturaleza humana. Comprensivo, ejemplo, cuando va caminando y por ahí un hombre que era jefe de recaudadores de impuestos, él se llamaba Zaqueo, era jefe de los recaudadores y bueno, la gente lo consideraba pecador, impío. Y este hombre Zaqueo, siendo de una estatura bajita, se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Sí, Jesús comprende que Zaqueo no ha actuado de la mejor manera. Sin embargo, también se da cuenta que se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús. ¿Y qué le dice? Voltea, ve el árbol, Zaqueo, baja, porque es preciso que hoy coma en tu casa. ¡Wow! Jamás hubiera esperado Zaqueo esta llamada de Jesús. Entonces Jesús fue piadoso, Jesús fue perdonador, Jesús fue comprensivo. Y bueno, Jesús fue amoroso. ¿Cuándo mostró su amor? Bueno, cuando resucita a Lázaro, su mejor amigo. Nosotros sabemos que en todos estos signos que lleva Jesús, bueno, lo importante es el signo que quiere mostrar, lo que quiere enseñar. Jesús resucita a Lázaro para mostrar que Él es la resurrección y la vida. Pero ¿qué había también en el corazón de Jesús? Un cariño, un amor por Lázaro, su amigo. Entonces Jesús piadoso, Jesús perdonador, Jesús comprensivo, Jesús amoroso. Luego entonces, ¿qué sucede? Todos nosotros sabemos que Jesús, Hijo de Dios,
¿verdad? El Señor, el Kyrios, el dueño de todo, el Rey de Reyes, el sacerdote eterno, el justo juez, todo eso sabemos que es Jesús, ¿sí? Entonces lo conocemos. Creo que los que estamos en esa búsqueda de Dios, en esa sed por conocer su palabra, conocemos a Jesús. Sabemos, repito, que fue amoroso, comprensivo, piadoso, perdonador. Sabemos que Él va a ser el justo juez. Sabemos que es el Rey de Reyes, el sacerdote eterno, el Hijo de Dios. Bien, lo conocemos. Sabemos cómo vivió el tiempo que sus divinos pies tocaron esta tierra. Sabemos cómo actuó, cómo vivió, qué sentía, cómo era. Lo conocemos. Algunos nos atrevemos a decir que lo conocemos. Luego entonces, pues declaramos nuestro amor por Él, que lo amamos, que lo conocemos. Bien, así entonces, no debemos de perder de vista lo siguiente. Jesús es el justo juez. El juicio corresponde a Él. Él va a hacer el juicio de toda la humanidad. El tuyo, el mío. Y no va a necesitar investigar mucho. Con una sola pregunta, Jesús te estará haciendo juicio. A ti y a mí. Una pregunta, en un instante. Pregunta en la que nosotros tendremos que responder y en esa respuesta sabremos cuál será el resultado de ese juicio. Nuestro amado Jesús, amoroso, piadoso, comprensivo, perdonador, tolerante, amoroso, nos va a hacer una pregunta aquel día del juicio. Y nos va a preguntar, ¿me amas? ¿Me conociste? ¿Aprendiste mi palabra? ¿Conociste cómo llegué a proclamar el reino de Dios y estudiaste, conociste, analizaste, trataste de vivir los evangelios? Bueno, mi juicio es el siguiente y en base a esta pregunta, Jesús nos va a preguntar, en tu vida, ¿qué tanto te pareciste a mí? ¿Qué tanto amaste como yo? ¿Qué tan piadoso, perdonador, comprensivo, amoroso fuiste? No es difícil el juicio. Y no podremos mentirle porque Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él conoce nuestros pensamientos sin que nosotros aún los hayamos pronunciado por la boca. Así entonces, bueno, pues ¿qué nos queda? No más que tener bien presente, ¿verdad?, que la venganza no es de nosotros. El hacer justicia no corresponde a nosotros. Aquí debemos de saber en qué plano queremos movernos. ¿Justos o impíos? Justos si estaremos teniendo amor propio, pero en dignidad correcta. ¿Sí? Justo es aquel que se quiere, que se tiene amor propio, pero que tiene una dignidad ante los ojos de Dios, una dignidad de hijo de Dios, sin orgullo y sin soberbia. Porque el justo, ¿verdad?, en la dignidad, en su dignidad debe ser aquella que le agrada a Dios, como hijo de Dios. Cuando
pasa de esto, se convierte en orgullo, se convierte en soberbia, y todo eso nos va a llevar a actuar de manera impía. Por último, bueno, pues no me quisiera yo solamente señalar lo siguiente. El Salmo 58 en su versículo 11 nos dice: se alegrará el justo de haber visto venganza. Mi amor, la venganza es de Dios. Y cuando habla de venganza no es porque Dios, como un hombre, ¿verdad?, realice esa venganza. Se está refiriendo, ¿verdad?, a la justicia de Dios, ¿sí? Entendamos, son salmos, son cantos en donde el sentir, ¿verdad?, del salmista se permite a veces hacer hipérboles de esos sentimientos, ¿sí? Le llama venganza de Dios cuando en realidad es la justicia de Dios, pero el salmista pues habla en hipérboles para poder expresar, ¿verdad?, en su canto ese sentir, esa necesidad de clamar y ver realizada la justicia de Dios. Por último, me gustaría darle lectura, ¿verdad?, al libro de Romanos. Romanos en su capítulo 12, Romanos capítulo 12, voy a leer desde el versículo 14 para que se entienda mejor la idea. Con esto estamos concluyendo. Caridad con todos los hombres, aunque sean enemigos. Capítulo 12 de la epístola o carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persigan, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por la humilde, por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible, en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra. Queridos míos, nos dice Pablo, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con bien. Romanos 12, capítulo 12, versículo 14 al 21. Entonces, que quede claro, la venganza, dice Yahvé Dios, la venganza es mía. No nos queda entonces más que entender, comprender, ¿verdad?, que lo que más debemos buscar y ansiar es vivir en la paz de Dios, en el shalom de Dios. Con este análisis que estamos realizando, este estudio del Salmo de hoy, nuestro Salmo 37, ¿verdad?, no nos resta entonces más que entrar en oración, ponernos en presencia de Dios, después de haber hecho un análisis, un autoconciencia, evaluación de nosotros, y pasemos ahora a orar con nuestro Salmo 37. No me resta más que agradecerles una vez más que me acompañen y esperando
pueda yo tener el gusto de volver a compartir con ustedes en nuestro próximo capítulo 13. La paz sea con ustedes. Dios los bendice. Gracias.